Bienvenidas y bienvenidos al curso VIM Esencial, un recorrido rápido y preciso por la terminología metrológica fundamental. Este curso está tutorizado por el licenciado Sergio Chesniuk y forma parte de la propuesta formativa de metroquímica.net. En esta sesión vamos a abordar un conjunto de preguntas avanzadas sobre el vocabulario internacional de metrología, formuladas por estudiantes de grado y posgrado, técnicos y profesionales del ámbito científico y normativo. Esta sesión ha sido diseñada como una instancia explicativa. Vamos a revisar preguntas críticas agrupadas en 3 ejes temáticos. Primero, la definición y el alcance de la metrología. Segundo, la historia y evolución del VIM. Y por último, su relación con normas internacionales. El propósito es profundizar en aspectos conceptuales, regulatorios y prácticos que suelen generar dudas incluso entre usuarios avanzados del vocabulario. El objetivo principal de esta clase es responder a las dudas más complejas que fueron planteadas por estudiantes y profesionales durante las ediciones de otros cursos y en distintos foros de consulta. También buscamos conectar los términos del VIM con problemas reales, tanto normativos como epistemológicos, para que puedas interpretar su alcance más allá de una simple definición estática. La implementación del VIM en disciplinas emergentes como la inteligencia artificial o la ciencia de datos enfrenta varios desafíos conceptuales y operativos. Uno de ellos es la dificultad para aplicar nociones clásicas como el mensurando o la trazabilidad metrológica, cuando las mediciones no se obtienen directamente de instrumentos físicos, sino a partir de modelos predictivos o algoritmos. Por ejemplo, en sistemas de visión artificial que estiman dimensiones de objetos mediante aprendizaje profundo, surge una pregunta clave. ¿Qué debería considerarse realmente el mensurando? ¿Es la magnitud óptica capturada por la cámara? ¿O es el valor estimado y transformado por el modelo computacional? Otro caso es el de sensores virtuales utilizados en mantenimiento predictivo. En estos sistemas, las variables críticas, como la fatiga de materiales, no se miden de forma directa, sino que se infieren a partir de patrones estadísticos. En ambos contextos, aplicar los criterios del VIM requiere repensar cómo se define la medición, cómo se garantiza su trazabilidad, y qué significan la exactitud y la incertidumbre cuando el objeto de medición no es tangible. Estos desafíos no invalidan el uso del VIM. Por el contrario, señalan la necesidad de adaptarlo críticamente, para que conserve su valor normativo y conceptual en escenarios tecnológicamente complejos. El enfoque probabilístico de la incertidumbre, tal como lo propone la guía GUM, está basado en la idea de que los valores del mensurando pueden describirse mediante una distribución de probabilidad. Sin embargo, este modelo encuentra ciertas limitaciones cuando se aplica a entornos de medición no repetitivos. Por ejemplo, en análisis forenses, muchas veces solo se dispone de una muestra única e irrepetible. En esos casos, no es posible repetir la medición para estimar estadísticamente la variabilidad, como exige el enfoque tipo A. Entonces, ¿cómo se caracteriza la incertidumbre si no se pueden obtener múltiples observaciones? Un problema similar ocurre en geología, cuando se mide una propiedad puntual en una perforación de gran profundidad. La imposibilidad de replicar la medición en condiciones controladas complica la aplicación del modelo probabilístico clásico. En estos contextos, la incertidumbre debe evaluarse mayormente por métodos tipo B, es decir, a partir de información teórica, experiencia previa o resultados de calibraciones indirectas. Esto puede aumentar el grado de subjetividad y disminuir la robustez de las estimaciones. En resumen, el enfoque probabilístico es una herramienta potente, pero su aplicabilidad debe analizarse cuidadosamente cuando se trata de mediciones únicas, destructivas o no repetibles. El VIM fue originalmente redactado en inglés y francés, y ha sido traducido a numerosos idiomas, incluido el español. Sin embargo, en algunos casos, estas traducciones han generado ambigüedades terminológicas que pueden tener consecuencias importantes, especialmente en contextos legales o normativos. Por ejemplo, en la versión en español, el término adquiere si se traduce como exactitud, mientras que en otros documentos técnicos en inglés, esa misma palabra ha sido utilizada erróneamente como sinónimo de precisión. Esto puede provocar malentendidos graves en auditorías o litigios donde se cuestiona la calidad de una medición. Otro caso frecuente es la palabra error. En inglés, error suele tener un significado técnico muy específico. Pero en su traducción al español puede interpretarse de manera más general, incluso como sinónimo de falla o equivocación, lo cual no corresponde al sentido metrológico original.
Para evitar estas discrepancias, muchos organismos y laboratorios trabajan con versiones bilingües del VIM y utilizan glosarios internos validados. Además, algunos países emiten resoluciones que priorizan la interpretación del VIM en su idioma original en caso de duda. En contextos legales, especialmente cuando están en juego certificados de calibración o informes de ensayo, contar con una interpretación técnica validada es clave para garantizar seguridad jurídica y coherencia terminológica. El VIM fue originalmente redactado en inglés y francés, y ha sido traducido a numerosos idiomas, incluido el español. Sin embargo, en algunos casos, estas traducciones han generado ambigüedades terminológicas que pueden tener consecuencias importantes, especialmente en contextos legales o normativos. Por ejemplo, en la versión en español, el término accuracy se traduce como exactitud, mientras que en otros documentos técnicos en inglés, esa misma palabra ha sido utilizada erróneamente como sinónimo de precisión. Esto puede provocar malentendidos graves en auditorías o litigios donde se cuestiona la calidad de una medición. Otro caso frecuente es la palabra error. En inglés, error suele tener un significado técnico muy específico. Pero en su traducción al español puede interpretarse de manera más general, incluso como sinónimo de falla o equivocación, lo cual no corresponde al sentido metrológico original. Para evitar estas discrepancias, muchos organismos y laboratorios trabajan con versiones bilingües del VIM y utilizan glosarios internos validados. Además, algunos países emiten resoluciones que priorizan la interpretación del VIM en su idioma original en caso de duda. En contextos legales, especialmente cuando están en juego certificados de calibración o informes de ensayo, contar con una interpretación técnica validada es clave para garantizar seguridad jurídica y coherencia terminológica. Una de las características del VIM es que solo incluye conceptos considerados generales, es decir, aplicables a múltiples disciplinas y tipos de medición. Pero, ¿cómo se define si un término es lo suficientemente general como para formar parte del VIM? Un criterio clave es su aplicabilidad transversal. Si el concepto puede usarse tanto en metrología química, como en eléctrica, óptica o dimensional, entonces se considera un candidato válido. Por ejemplo, términos como incertidumbre, mensurando o trazabilidad son comunes a prácticamente todas las ramas de la metrología. En cambio, un término como coeficiente de extinción molar sería considerado específico de la espectrofotometría, y por lo tanto, no sería incluido en el VIM. También se evalúa si el concepto tiene implicancias en el aseguramiento de la calidad, en la evaluación de conformidad o en la trazabilidad a patrones internacionales. En los casos límite, se prioriza la claridad del vocabulario global, evitando sobrecargar el VIM con términos técnicos que ya están bien definidos en normas sectoriales o manuales especializados. De esta forma, el VIM actúa como un marco de referencia terminológico común, pero no pretende sustituir los lenguajes propios de cada disciplina. ¿Qué ocurre cuando un país adopta el VIM, pero su infraestructura metrológica aún está en desarrollo? En estos casos, las implicancias pueden ser tanto positivas como desafiantes. Por un lado, la adopción del VIM permite alinear la terminología técnica con estándares internacionales, lo que facilita la cooperación, el comercio exterior y la participación en esquemas de acreditación como el de ILAC. Pero por otro lado, puede haber dificultades prácticas. En países con pocos laboratorios acreditados, con recursos limitados o sin patrones nacionales disponibles, aplicar los términos del VIM con pleno respaldo técnico puede volverse complejo. Por ejemplo, un laboratorio puede declarar trazabilidad en un certificado de calibración, pero no contar con evidencia suficiente que lo conecte con un Instituto Nacional de Metrología reconocido. O puede utilizar el término incertidumbre expandida sin seguir los lineamientos metodológicos de la guía GUM. En estos contextos, el riesgo es que el VIM se use como una etiqueta formal, pero sin el sustento técnico que le da sentido. Por eso, además de traducir el VIM y adoptarlo formalmente, es necesario acompañarlo con formación técnica, fortalecimiento institucional y colaboración regional. El VIM puede ser una herramienta poderosa, pero su efectividad depende de cómo se lo integra en la práctica local. ¿Cómo se manejan las diferencias entre la guía GUM y otras normas, como la ISO 5725, cuando se trata de evaluar incertidumbre? La guía GUM propone un enfoque estructurado y general basado en el modelo del mensurando, la propagación de incertidumbre y la asignación de distribuciones de probabilidad. Es el marco más aceptado a nivel internacional, sobre todo en contextos donde se exige trazabilidad metrológica. Sin embargo,
la norma ISO 5725, centrada en la exactitud de los métodos de medición, adopta una perspectiva más estadística y empírica. En lugar de construir un modelo explícito del proceso de medición, se enfoca en estimar la repetibilidad y la reproducibilidad mediante ensayos intermedios. Por ejemplo, si una empresa farmacéutica valida un método analítico, puede usar ISO 5725 para estimar el error estándar del procedimiento en condiciones de laboratorio. Pero si luego necesita presentar ese método para acreditación bajo ISO IEC 17025, deberá complementar esa evaluación con una estimación completa de la incertidumbre según la GUM. Ambos enfoques no son excluyentes, pero responden a objetivos distintos. La GUM busca un modelo universal y teórico, ISO 5725, una validación práctica basada en el comportamiento observado. En la práctica, lo ideal es comprender cuándo aplicar cada uno, y cómo integrarlos si es necesario para garantizar coherencia técnica y cumplimiento normativo. Sí, existen casos documentados donde las traducciones del VIM han generado discrepancias significativas, con impacto técnico real. Un ejemplo conocido es la confusión entre los términos accuracy y precisión. En inglés, accuracy se refiere a la cercanía al valor de referencia, mientras que precisión alude a la dispersión de los resultados. En algunas traducciones, como la francesa o la española, estos términos han sido usados de manera ambigua, lo que provocó malentendidos en informes técnicos, procedimientos de auditoría y programas de intercomparación. Otro caso frecuente es la traducción del término coverage factor, que en algunos idiomas se ha interpretado como factor de cobertura y en otros como nivel de confianza, cuando en realidad se trata de conceptos distintos dentro del análisis de incertidumbre. Estos conflictos terminológicos no son meramente lingüísticos. Pueden afectar decisiones regulatorias, validaciones de métodos o incluso generar objeciones durante evaluaciones de acreditación. Por esta razón, muchos laboratorios optan por trabajar con versiones bilingües del VIM, y algunos organismos de acreditación recomiendan siempre referirse a la versión original en inglés en caso de duda. El enfoque moderno de incertidumbre, basado en la guía GUM, ha transformado profundamente la forma en que se valida un método analítico, especialmente cuando se trata de procedimientos complejos. Antes, la validación se centraba en demostrar que un método era preciso y exacto dentro de ciertos límites. Pero con la incorporación del análisis de incertidumbre, ya no basta con comprobar que los resultados son consistentes. Ahora también se exige cuantificar el grado de confianza en cada resultado. Por ejemplo, en un laboratorio que determina residuos de plaguicidas en frutas mediante cromatografía de gases, no solo se evalúa la recuperación del analito y la repetibilidad del equipo. También debe estimarse la incertidumbre global del método, teniendo en cuenta variables como el volumen inyectado, la pureza del patrón y la linealidad de la curva de calibración. Este enfoque obliga a los laboratorios a modelar el proceso completo de medición y a justificar todas sus fuentes de variabilidad, incluso aquellas que antes no se consideraban relevantes. El resultado es un proceso de validación más robusto, pero también más exigente. Requiere formación técnica, análisis estadístico y, en muchos casos, simulación computacional para estimar la incertidumbre compuesta. En definitiva, el impacto del enfoque moderno es doble: mejora la trazabilidad y la transparencia de los resultados, pero también eleva el estándar técnico de validación. El enfoque epistemológico del VIM tiene una influencia profunda en la forma en que se enseña la metrología en el ámbito universitario. A diferencia de un simple glosario técnico, el VIM propone una visión estructurada del conocimiento metrológico, basada en conceptos fundamentales como el mensurando, la incertidumbre y la trazabilidad. Esto obliga a repensar la enseñanza, no solo como transmisión de fórmulas y procedimientos, sino como formación en el razonamiento metrológico. Por ejemplo, en lugar de enseñar únicamente cómo calibrar un instrumento, se plantea por qué es necesario definir previamente el mensurando, qué significa realmente asignar un valor a una magnitud, y cómo se justifica esa asignación en términos de incertidumbre. Además, el abandono del concepto clásico de valor verdadero, reemplazado por la idea de intervalo de valores razonablemente atribuibles, exige una aproximación más crítica y probabilística al conocimiento científico. Este cambio tiene implicancias pedagógicas importantes. Invita a los estudiantes a cuestionar sus propias prácticas de medición, a analizar los supuestos de cada modelo y a integrar la terminología con criterio.
En resumen, el enfoque del VIM aporta una base conceptual sólida que enriquece la enseñanza de la metrología, sobre todo en carreras técnicas, científicas e ingenieriles. La redacción del VIM ha sido, desde sus inicios, el resultado de un delicado equilibrio entre organismos internacionales con visiones, intereses y culturas institucionales distintas. El JCGM, que coordina la elaboración del VIM, está compuesto por representantes del BIM, la OIML, la ISO, el IEC, la IUPAC, entre otros. Y aunque todos comparten el objetivo de unificar el lenguaje metrológico, sus prioridades no siempre coinciden. Por ejemplo, mientras que el BIM suele enfatizar la coherencia con el Sistema Internacional de Unidades, organizaciones como la ISO o la IUPAC pueden priorizar la aplicabilidad práctica en sectores industriales o químicos. Una de las tensiones más notorias ocurrió durante la transición entre la segunda y la tercera edición del VIM. En ese momento se propuso eliminar por completo el concepto de valor verdadero y redefinir la medición como una atribución, más que una determinación. Esta propuesta generó resistencia, sobre todo en sectores que operaban bajo un paradigma más determinista o normativo. Otro punto de debate recurrente es el alcance del vocabulario. ¿Debe incluir términos altamente especializados? ¿O debe limitarse solo a conceptos generales? Estas diferencias se resuelven por consenso, pero el proceso puede llevar años. Por eso, cada edición del VIM refleja no solo una evolución técnica, sino también un acuerdo político entre instituciones con culturas metrológicas diversas. Incorporar un nuevo concepto al VIM no es un proceso simple ni rápido. Todo cambio debe ser evaluado, discutido y aprobado por el Grupo de Trabajo número 2 del JCGM, conocido como JCGM/WG2. Este grupo está compuesto por expertos designados por organizaciones internacionales como la ISO, la OIML, el BIM, y otras entidades que forman parte del comité. Para que un nuevo término sea incluido en el VIM, primero debe existir una justificación técnica sólida. Esto implica demostrar que el concepto tiene uso extendido en diferentes ramas de la metrología, que no está cubierto adecuadamente por otros términos, y que su incorporación aportaría claridad conceptual. Por ejemplo, el término veracidad fue incluido en la tercera edición del VIM para evitar el uso ambiguo de palabras como exactitud o sesgo, que a menudo se empleaban de manera incorrecta. Una vez que se presenta una propuesta, el comité revisa el contenido, la definición propuesta, sus relaciones con otros términos y su compatibilidad con los principios del VIM. Si hay consenso entre los representantes de las organizaciones, se aprueba su incorporación en la siguiente edición del vocabulario. Este proceso puede tomar varios años, pero garantiza la coherencia terminológica y el respaldo institucional de cada término incluido. El criterio principal para decidir si un término debe incluirse en el VIM o permanecer en un glosario especializado es su nivel de generalidad y transversalidad. El VIM está diseñado para contener únicamente conceptos fundamentales y generales que se aplican en distintas ramas de la metrología. Eso significa que un término debe tener relevancia en varios campos, por ejemplo, química, física, biología o ingeniería, y no estar limitado a una técnica o disciplina específica. Por ejemplo, términos como incertidumbre de medida, mensurando o trazabilidad metrológica son válidos en cualquier laboratorio, sin importar la magnitud que se esté evaluando. En cambio, expresiones como límite de detección instrumental o coeficiente de extinción molar son específicas de la metrología química y por lo tanto, se tratan en glosarios especializados de ese sector. Otro aspecto importante es la estabilidad conceptual. El VIM solo incluye definiciones consolidadas y bien aceptadas por la comunidad metrológica internacional. Los términos en discusión, de uso emergente o con múltiples interpretaciones, suelen quedar fuera hasta alcanzar un grado suficiente de madurez. En resumen, si un término es ampliamente utilizado, transversal a varias disciplinas, y aporta claridad conceptual, es un buen candidato para ser incluido en el VIM. De lo contrario, se mantiene dentro del vocabulario técnico particular de cada especialidad. Desde la publicación de su tercera edición, la recepción del VIM ha sido positiva en términos generales, pero con diferencias notables según la región. En Europa y América del Norte, su adopción ha sido prácticamente inmediata, gracias a la integración directa en normas como ISO IEC 17025 y a la participación activa de estos países en los comités del JCGM. En Asia, la recepción ha sido más heterogénea. Países como Japón,
Corea del Sur y China han adoptado el VIM como referencia oficial en sus sistemas de acreditación, y han promovido traducciones nacionales validadas. Sin embargo, en otras regiones del continente, su implementación ha sido más lenta, muchas veces por falta de recursos o dependencia de normas técnicas traducidas indirectamente. En África, la situación es aún más dispar. Algunos países con institutos nacionales de metrología consolidados, como Sudáfrica o Egipto, han integrado el VIM en sus marcos normativos y educativos. Pero en muchas otras naciones, la infraestructura metrológica es limitada, y el acceso a versiones actualizadas del vocabulario no siempre está garantizado. Un obstáculo común en estas regiones es la disponibilidad de traducciones de calidad y la capacitación técnica para interpretar correctamente el contenido del VIM. Aún así, los organismos regionales como AFRIMET y APMP están trabajando activamente para difundir el vocabulario y fomentar su uso armonizado. En conclusión, la recepción del VIM en Asia y África ha sido progresiva, con avances importantes, pero también con desafíos vinculados a la infraestructura, la formación y la accesibilidad idiomática. Una de las transformaciones más significativas introducidas por la tercera edición del VIM fue el abandono explícito del concepto de valor verdadero. En su lugar, se adoptó una visión más realista y probabilística, en la que una medición no busca el valor único y exacto de una magnitud, sino que atribuye un valor acompañado de una incertidumbre. Sin embargo, esto puede generar tensiones en contextos legales y reglamentarios, donde tradicionalmente se exige identificar un único valor como referencia jurídica o normativa. Por ejemplo, en comercio, salud pública o metrología legal, se necesita tomar decisiones, como aprobar un producto, sancionar una infracción o validar un resultado, en función de un número determinado. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? La solución ha sido introducir el concepto de valor convencional de referencia, que aparece en el propio VIM. Este valor puede ser establecido por consenso, por condiciones de referencia claramente definidas, o por medio de un procedimiento normativo que le otorga estatus legal. De este modo, se reconoce que no existe un valor verdadero, en sentido absoluto, pero sí se puede establecer una referencia aceptada, trazable y técnicamente justificada, que pueda utilizarse como base para decisiones jurídicas o reglamentarias. Este cambio de paradigma no debilita el sistema metrológico, sino que lo hace más transparente. Permite reconocer explícitamente los límites del conocimiento y el papel de la incertidumbre en toda medición. La evolución del VIM, especialmente desde su tercera edición, ha introducido cambios conceptuales que pueden tener implicancias sobre la trazabilidad de mediciones realizadas en el pasado. Uno de los principales desafíos es que algunos términos y enfoques utilizados históricamente ya no tienen exactamente el mismo significado que en las versiones actuales del vocabulario. Por ejemplo, el uso de la expresión valor verdadero era común en certificados y normas anteriores. Hoy, ese término ha sido reemplazado por formulaciones como valor atribuido o valor convencional de referencia, lo que modifica la forma en que se interpreta la trazabilidad. Entonces, cuando se revisa un certificado de calibración emitido hace 15 o 20 años, puede que los términos utilizados no coincidan con los actuales, aunque la cadena de trazabilidad técnica se mantenga válida. Esto exige una lectura crítica de los documentos históricos, teniendo en cuenta la versión del VIM que estaba vigente al momento de su emisión. Además, la definición más reciente de trazabilidad metrológica incluye explícitamente la necesidad de una declaración de incertidumbre, algo que no siempre se encontraba en informes antiguos. En contextos regulatorios o auditorías, esto puede generar dudas sobre la equivalencia de los documentos históricos con los requisitos actuales. En resumen, la evolución del VIM no invalida las mediciones del pasado, pero sí exige cautela al interpretarlas, especialmente cuando están involucradas en comparaciones interlaboratorio, auditorías de sistemas de calidad o investigaciones forenses. El VIM, aunque fue concebido inicialmente para describir la terminología metrológica clásica, está comenzando a desempeñar un papel clave en el acompañamiento conceptual de desarrollos emergentes, como la metrología cuántica y la metrología digital. En metrología cuántica, por ejemplo, las magnitudes físicas se relacionan directamente con constantes fundamentales como la constante de Planck o la carga del electrón. Esto ha llevado a redefinir unidades del sistema internacional, como el kilogramo o el amperio, en función de fenómenos cuánticos. El VIM debe adaptarse a estos cambios,
actualizando conceptos como patrón, unidad y trazabilidad para incluir referencias basadas en fenómenos inmateriales y no reproducibles por medios convencionales. En el caso de la metrología digital, los desafíos son distintos. Aquí, los sistemas de medición están integrados en redes, plataformas virtuales o algoritmos que procesan datos en tiempo real. Esto plantea interrogantes sobre qué se considera mensurando, cómo se garantiza la trazabilidad cuando intervienen múltiples capas de software, y cómo se representa la incertidumbre en un entorno totalmente digitalizado. Además, con la automatización y la inteligencia artificial, muchas decisiones sobre medición y validación son tomadas por sistemas, no por personas. Esto requiere un marco terminológico que permita describir esas nuevas prácticas sin perder coherencia ni rigor técnico. En ambos casos, el VIM actúa como un puente conceptual entre la metrología tradicional y los entornos tecnológicos avanzados, aunque su evolución deberá seguir el ritmo acelerado de estas disciplinas. El VIM no existe de manera aislada. Forma parte de un entramado de documentos internacionales que también definen, regulan o complementan el lenguaje metrológico. Entre ellos se destacan 3 referencias clave: la guía GUM, la norma ISO 80000 y la brochure del Sistema Internacional de Unidades, OSI brochure. Para asegurar la coherencia entre estos documentos, el Comité JCGM, que edita el VIM, incluye representantes de los organismos responsables de cada uno de ellos. Por ejemplo, el BIM participa tanto en la redacción del SI como en el mantenimiento del VIM y de la GUM. Esta estructura institucional permite alinear criterios conceptuales y terminológicos desde el origen. Por ejemplo, términos como magnitud, unidad, valor de una magnitud o patrón de medida aparecen en todos estos documentos. El VIM se encarga de definirlos de manera general. La SI brochure establece cómo se expresan y utilizan las unidades en la práctica. La ISO 80000 desarrolla la notación, los símbolos y las convenciones matemáticas para cada tipo de magnitud. Y la GUM incorpora esos conceptos para construir modelos de medición y evaluar incertidumbre. Cuando se detectan inconsistencias entre definiciones o usos, se prioriza la revisión por consenso técnico entre comités. El objetivo es evitar contradicciones que puedan confundir a los usuarios de normas técnicas, laboratorios o instituciones de acreditación. En resumen, la compatibilidad entre el VIM, la GUM, la ISO 80000 y el SI se asegura mediante una estructura compartida de gobernanza y una revisión técnica coordinada. Esto permite que el sistema metrológico internacional hable un mismo idioma, aun cuando los documentos tengan enfoques diferentes. Aunque el VIM es ampliamente aceptado como referencia terminológica en metrología, ha recibido diversas críticas por parte de la comunidad académica y técnica. Estas críticas no cuestionan su legitimidad, pero sí destacan áreas que podrían mejorarse. Una de las observaciones más frecuentes es su lenguaje excesivamente abstracto. Al intentar cubrir todos los dominios de la metrología con una sola definición, algunos términos resultan difíciles de aplicar en contextos específicos. Esto ha sido señalado, por ejemplo, en metrología clínica o ambiental, donde la relación entre el mensurando y el procedimiento puede ser más compleja o menos controlada. También se ha criticado la falta de ejemplos aplicados dentro del propio documento. A diferencia de otras normas o guías, el VIM no incluye ilustraciones, casos prácticos ni aclaraciones contextuales. Esto obliga al lector a interpretar definiciones de manera teórica, lo cual puede generar confusión en usuarios no familiarizados con la filosofía metrológica. Otra crítica relevante es su ritmo de actualización. Al depender del consenso de múltiples organismos, las revisiones del VIM suelen demorar varios años. Esto puede limitar su capacidad de adaptación a nuevas disciplinas como la inteligencia artificial, la biotecnología o los sistemas digitales descentralizados. Por último, algunos autores han señalado que el VIM adopta una postura epistemológica que privilegia la medición cuantitativa, dejando de lado aspectos cualitativos o interpretativos que también forman parte de ciertos procesos metrológicos. En conjunto, estas críticas no desvalorizan el VIM, pero sí invitan a su revisión constante y a un esfuerzo por hacerlo más accesible, contextualizado y útil para todos los sectores que lo aplican. Sí, existen diferencias operativas entre la implementación del VIM en la Unión Europea y en los Estados Unidos, más allá de la terminología utilizada. En Europa, la aplicación del VIM está fuertemente integrada en el sistema normativo. Normas como la ISO IEC 17025,
la ISO 15189 y otras directivas comunitarias hacen referencia directa o indirecta al vocabulario del VIM, lo que promueve una interpretación más uniforme y formal. Además, los institutos nacionales de metrología europeos, como el PTB en Alemania o el LNE en Francia, participan activamente en su redacción y promoción. En contraste, en Estados Unidos, aunque el VIM también es reconocido y utilizado, su implementación es más flexible. El NIST, que actúa como Instituto Nacional de Metrología, tiene una larga tradición en desarrollo de guías propias, y muchas veces adapta la terminología del VIM a sus propios manuales técnicos, como el NIST Handbook 150 o el NIST SP 811. Además, en EU, el sistema legal y regulatorio está descentralizado. Esto significa que la metrología legal, la acreditación y la inspección pueden variar entre estados, lo que genera cierta fragmentación en la aplicación de los términos metrológicos. Otro punto importante es la diferencia de enfoque cultural. Mientras que en Europa predomina una lógica normativa y armonizadora, en Estados Unidos prima la utilidad práctica, incluso si eso implica cierta flexibilidad conceptual. En resumen, aunque ambos bloques reconocen al VIM como referencia, su grado de formalidad, alcance institucional y forma de implementación varían, reflejando modelos distintos de gobernanza técnica. Los conflictos conceptuales entre el VIM y otras normas ISO surgen principalmente cuando un mismo término se utiliza con definiciones diferentes según el contexto técnico o normativo. Un ejemplo clásico es la palabra veracidad, que en el VIM tiene una definición precisa asociada a la cercanía entre el valor de una medición y el valor de referencia. Sin embargo, en otras normas ISO, como la ISO 5725, ese mismo término puede estar vinculado a procedimientos de validación estadística, con un enfoque más operativo que conceptual. Para resolver estas diferencias, el Comité JCGM y los subcomités técnicos de ISO coordinan la armonización terminológica mediante revisiones cruzadas. Esto implica que los documentos de tipo vocabulario, como el VIM, tengan prioridad conceptual, mientras que las normas específicas adapten su redacción para no contradecir esos principios. Además, muchas normas técnicas ISO incluyen en sus prólogos una cláusula que establece que, en caso de conflicto terminológico, se debe remitir a los vocabularios internacionales reconocidos, como el VIM o el IEV. En la práctica, esto permite que haya un marco de interpretación común, incluso si en algunos sectores se siguen utilizando términos con matices propios. La clave está en contextualizar el uso, respetar las definiciones normativas vigentes, y en caso de duda, citar la fuente terminológica con precisión. Aplicar el VIM en países que no utilizan exclusivamente el Sistema Internacional de Unidades, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, plantea una serie de desafíos operativos que deben gestionarse con cuidado. El VIM está profundamente vinculado al SI, tanto en su estructura conceptual como en las definiciones que ofrece para magnitudes, unidades y patrones. Esto significa que muchas de sus definiciones parten del supuesto de que las unidades de medida utilizadas son coherentes, derivadas del SI y trazables a referencias internacionales. Pero en países donde coexisten otros sistemas de unidades, como el sistema imperial, las consecuencias prácticas son varias. Por ejemplo, al expresar una incertidumbre de medida en pulgadas por minuto o en grados Fahrenheit, se corre el riesgo de romper la coherencia dimensional que el SI garantiza automáticamente. Esto puede dificultar la trazabilidad metrológica, la validación cruzada entre laboratorios, o la participación en comparaciones interlaboratorio internacionales. Además, algunos términos del VIM, como unidad coherente o magnitud derivada, pierden parte de su sentido técnico cuando se utilizan fuera del marco del SI. Por eso, en estos países se suelen aplicar estrategias de transición o de doble sistema. Una práctica común es presentar resultados en unidades no SI, pero con trazabilidad a patrones SI expresada como valor de referencia. En resumen, aplicar el VIM en entornos donde el SI no es el único sistema operativo requiere atención, consistencia documental y, sobre todo, una estrategia clara para conservar la trazabilidad y la interoperabilidad metrológica. El VIM, como vocabulario normativo, no es un documento estático. Cada nueva edición puede modificar definiciones existentes, introducir términos nuevos o ajustar relaciones conceptuales. Estas actualizaciones, aunque necesarias, pueden afectar la compatibilidad entre resultados metrológicos reportados bajo ediciones diferentes. Por ejemplo,
Hasta la segunda edición del VIM era común referirse al valor verdadero como un punto de referencia para evaluar la exactitud de una medición. En la tercera edición, este concepto fue eliminado y reemplazado por nociones como valor atribuido o valor convencional de referencia, lo que implica un cambio de enfoque, de una verdad absoluta a una atribución con incertidumbre. En la práctica, esto significa que dos informes emitidos con años de diferencia podrían emplear la misma terminología, por ejemplo, exactitud, pero con sentidos distintos dependiendo de la edición del VIM aplicada. Este tipo de situación puede complicar la trazabilidad documental, la interpretación de resultados en auditorías o la integración de series históricas de datos. Para mitigar este impacto, es fundamental que los documentos técnicos, como certificados de calibración, informes de validación o procedimientos internos, especifiquen claramente la versión del VIM utilizada como referencia. Además, los organismos de acreditación suelen acompañar la transición entre versiones con directrices específicas, recomendando periodos de coexistencia y ajustes progresivos. En resumen, el VIM influye directamente en la interpretación de los resultados de medición, y por eso, cada cambio en su contenido debe gestionarse con una visión técnica, documental y estratégica. La OIML, u Organización Internacional de Metrología Legal, es uno de los organismos más influyentes en la promoción y aplicación del VIM, especialmente en contextos regulatorios, comerciales y de protección al consumidor. Para asegurar que los países apliquen fielmente los términos del VIM, la OIML dispone de varias herramientas. En primer lugar, todos los documentos fundamentales de la OIML, como las recomendaciones técnicas, las guías y los modelos legislativos, están redactados con base en la terminología establecida por el VIM. Esto significa que cada vez que un país adopta una recomendación OIML como parte de su legislación nacional, está adoptando implícitamente el lenguaje del VIM. En segundo lugar, la OIML evalúa la conformidad técnica de los instrumentos de medición a través de su sistema de certificación. Durante este proceso, se verifica que los parámetros declarados, como errores máximos permitidos, incertidumbre de medida y condiciones de funcionamiento, estén definidos de acuerdo con los principios terminológicos del VIM. Además, la OIML promueve activamente la capacitación en metrología legal a través de talleres, seminarios y programas de formación, donde se enseña explícitamente el uso correcto de los términos del VIM. Por último, a través de acuerdos internacionales como el MAA, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la OIML, se fomenta la armonización terminológica en todos los países miembros, lo que refuerza el uso uniforme del vocabulario en inspecciones, auditorías y decisiones técnicas. En resumen, la OIML no solo recomienda el uso del VIM, sino que lo convierte en una práctica obligatoria mediante normas, certificaciones y acuerdos internacionales. Sí, existen varios estudios y análisis que comparan cómo se implementa el VIM en distintos tipos de laboratorios, en particular entre laboratorios clínicos y laboratorios industriales. Ambos entornos utilizan el vocabulario del VIM como referencia técnica y normativa, pero lo aplican con énfasis diferentes. En los laboratorios clínicos, regulados por normas como la ISO 15189, el uso del VIM se centra principalmente en garantizar la trazabilidad metrológica de los resultados, la expresión de la incertidumbre y la claridad terminológica en los informes emitidos para decisiones médicas. Aquí, términos como valor de referencia, mensurando, incertidumbre y veracidad adquieren una relevancia especial, sobre todo porque los resultados pueden afectar directamente diagnósticos o tratamientos. En cambio, en laboratorios industriales, por ejemplo, en sectores como el automotriz, alimentario o farmacéutico, el VIM se aplica principalmente para asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos, la estandarización de procedimientos y la validez de las calibraciones. En estos entornos, se presta mayor atención a términos como ajuste, verificación, intervalo de calibración o magnitud derivada. Los estudios también muestran que los laboratorios industriales tienden a aplicar el VIM en conjunto con normas de calidad como ISO IEC 17025, mientras que los laboratorios clínicos lo hacen con un enfoque más centrado en el paciente y el contexto sanitario. Además, hay diferencias en la profundidad de formación terminológica. En general, los laboratorios industriales cuentan con más instancias formales de capacitación sobre el VIM, mientras que en laboratorios clínicos, el vocabulario suele integrarse como parte del entrenamiento práctico.
En conclusión, aunque el VIM se utiliza en ambos entornos, su implementación responde a las prioridades, normativas y riesgos específicos de cada tipo de laboratorio. El uso del VIM en metodologías no convencionales, como aquellas basadas en inteligencia artificial o aprendizaje automático, plantea una serie de desafíos importantes, tanto conceptuales como operativos. Uno de los principales problemas es que el VIM fue construido sobre la base de mediciones físicas tradicionales, donde existe un instrumento, una magnitud definida y un procedimiento normalizado. Pero en muchos sistemas de inteligencia artificial, los valores medidos no provienen directamente de un sensor físico, sino de algoritmos que procesan, predicen o infieren datos. Por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial que estima la calidad del aire a partir de imágenes satelitales no mide directamente la concentración de un contaminante. Genera una estimación a partir de variables correlacionadas y patrones históricos. En ese contexto, ¿cómo definimos el mensurando? ¿Cómo justificamos la trazabilidad? ¿Qué entendemos por incertidumbre? Además, en estos sistemas, los resultados pueden variar con el tiempo a medida que el algoritmo se autoajusta, lo que desafía la idea clásica de estabilidad metrológica. Otro desafío es la falta de linealidad o de modelo matemático explícito, lo que dificulta aplicar el enfoque clásico de propagación de incertidumbre de la guía GUM. También hay un componente ético y normativo. Si los resultados de una medición son generados por un sistema no transparente, lo que se conoce como caja negra, ¿pueden considerarse válidos en un entorno regulado? En resumen, el VIM puede seguir siendo útil en estos contextos, pero necesita una adaptación profunda, que permita describir y legitimar nuevas formas de medición no convencionales, manteniendo los principios de trazabilidad, incertidumbre y transparencia técnica. El VIM es un documento vivo, mantenido por el Grupo de Trabajo número 2 del Comité Conjunto para las Guías en Metrología, conocido como JCGM-WG2. Este grupo se encarga de evaluar, actualizar y aprobar los términos que forman parte del vocabulario. Para solicitar la revisión de un término del VIM, el procedimiento habitual comienza con la presentación formal de una propuesta técnica por parte de alguna de las organizaciones que integran el JCGM, como la ISO, la OIML, el BIPM o la IUPAC. La propuesta debe incluir una justificación sólida. Por ejemplo, puede basarse en evidencia de uso extendido del término con una definición distinta a la actual, en conflictos normativos detectados entre disciplinas, o en nuevas necesidades terminológicas originadas en tecnologías emergentes. Una vez presentada, la propuesta se discute en las reuniones técnicas del grupo de trabajo. Los expertos revisan la coherencia de la definición, su impacto sobre otros términos del vocabulario, y su compatibilidad con normas y guías relacionadas, como la guía GUM o la SI-Brochure. Si hay acuerdo, el término es modificado, suprimido o reemplazado, y el cambio queda registrado en la versión preliminar de la próxima edición del VIM. Cabe destacar que estas actualizaciones son poco frecuentes y llevan tiempo. La última edición del VIM, por ejemplo, demoró más de 5 años en completarse, debido a la necesidad de lograr consenso entre múltiples organizaciones internacionales. En resumen, el protocolo de revisión es riguroso, transparente y basado en la cooperación institucional para mantener la coherencia y estabilidad del vocabulario metrológico internacional. La validación de las traducciones del VIM es un aspecto crítico, especialmente cuando este vocabulario se utiliza en contextos legales, normativos o en acuerdos multilaterales. El VIM fue originalmente redactado en inglés y francés, y posteriormente traducido a otros idiomas oficiales de los organismos que lo respaldan, como la ISO y la OIML. Cada traducción oficial es sometida a un proceso de revisión técnica, donde intervienen comités nacionales, institutos de metrología y expertos lingüísticos. Para garantizar que una traducción sea válida, debe reflejar fielmente los conceptos y relaciones definidos en la versión original. Esto incluye no solo el significado de cada término, sino también su contexto de uso, sus notas explicativas y su coherencia con otros documentos normativos, como la guía GUM o la SI-Brochure. En procesos legales y multilaterales, como acuerdos de reconocimiento mutuo o regulaciones sobre comercio internacional, se establece con frecuencia una cláusula que indica lo siguiente. En caso de discrepancia entre versiones lingüísticas, prevalece la versión original en inglés del VIM. Esto evita conflictos de interpretación en auditorías, litigios técnicos o procesos de acreditación que involucren a partes de distintos países. Además,
algunas entidades reguladoras nacionales, como organismos de normalización o autoridades de metrología legal, emiten resoluciones que oficializan la versión traducida del VIM como documento normativo válido dentro de su jurisdicción. En definitiva, las traducciones del VIM no se improvisan, deben ser validadas técnica y jurídicamente para garantizar su equivalencia y legitimidad en cualquier entorno normativo. Como todo instrumento normativo que introduce un cambio en la forma de pensar o comunicar, el VIM ha enfrentado distintas formas de resistencia desde su implementación en entornos normativos, académicos e industriales. Una de las resistencias más comunes ha sido de tipo cultural o institucional. Algunos sectores estaban acostumbrados a usar términos como precisión, error o valor verdadero con significados ambiguos o contextuales. El VIM obliga a redefinir estos conceptos con precisión, lo cual exige una revisión de documentos, formularios, manuales y rutinas de trabajo. También ha habido resistencia técnica, especialmente en áreas donde la terminología del VIM entra en tensión con el vocabulario tradicional de ciertas disciplinas. Por ejemplo, en química analítica, algunos términos del VIM se perciben como demasiado abstractos o alejados de la práctica experimental cotidiana. En entornos regulatorios, la resistencia ha estado ligada a la necesidad de capacitación. Aplicar correctamente el VIM requiere formación específica, que no siempre está disponible en organismos de fiscalización, inspección o acreditación. Para gestionar estas resistencias, se han utilizado varias estrategias. La traducción gradual del VIM a distintos idiomas, acompañada de glosarios equivalentes y notas aclaratorias. La incorporación progresiva del vocabulario en normas como ISO IEC 17025, de forma que su uso se vuelva natural en auditorías y evaluaciones. Y sobre todo, la capacitación continua en sistemas de calidad, validación de métodos y aseguramiento metrológico. A medida que los beneficios del VIM, en términos de coherencia, claridad y armonización internacional, se hacen evidentes, la resistencia tiende a disminuir. Pero sigue siendo necesario acompañar la implementación con apoyo técnico, pedagógico y normativo. Incorporar formalmente el VIM en los planes de estudio de carreras técnicas y científicas es una estrategia clave para asegurar que los futuros profesionales comprendan y apliquen correctamente la terminología metrológica desde su formación inicial. Una forma directa de hacerlo es incluir el estudio del VIM en asignaturas obligatorias de metrología, control de calidad o validación de métodos. Estas materias pueden utilizar el VIM como texto de referencia, integrando sus definiciones en actividades prácticas, análisis de casos y resolución de informes técnicos. Otra estrategia es utilizar el VIM como base terminológica en cursos transversales de metodología científica, estadística aplicada o gestión de la calidad. Por ejemplo, al enseñar cómo se calcula la incertidumbre de una medición, se pueden introducir los términos del VIM relacionados con mensurando, modelo de medición e incertidumbre estándar. Además, muchos planes de estudio incluyen trabajos prácticos en laboratorio. Este es un espacio ideal para aplicar el VIM de manera contextualizada, desde la forma de redactar informes hasta la validación de instrumentos y procedimientos. Algunos programas avanzados también han incorporado el VIM en cursos de posgrado o diplomaturas en metrología, donde se discute no solo el contenido, sino también su evolución histórica, su relación con normas como la GUM y la ISO IEC 17025, y sus aplicaciones en entornos reales. Por último, es fundamental que los docentes estén capacitados en el uso correcto del VIM. Por eso, la formación de formadores es una condición necesaria para su incorporación efectiva. En resumen, el VIM puede y debe integrarse en los planes de estudio, no solo como un anexo teórico, sino como un lenguaje técnico esencial para la práctica científica y profesional. Hemos recorrido 30 preguntas críticas que nos invitan a reflexionar en profundidad sobre el vocabulario internacional de metrología. A lo largo de esta sesión, no solo analizamos conceptos y definiciones, sino que también exploramos sus implicancias en contextos reales, su evolución histórica y su interacción con normas internacionales. Más allá de su valor normativo, el VIM representa una herramienta viva. Un lenguaje que evoluciona junto con la ciencia, la tecnología y la práctica profesional. Por eso, te animamos a seguir formulando tus propias preguntas, a confrontar estos conceptos con tu experiencia cotidiana y a integrar esta terminología con sentido. Gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Y sobre todo, por contribuir a una metrología más clara,
coherente y confiable. Nos reencontramos en el próximo módulo del curso, donde seguiremos avanzando juntos en el estudio del VIM.